control integral, en este caso, de cualquier de los vectores, ahora enfocando al tema de los triatomas, justamente es conocer bien el tema del ciclo biológico del vector. Conocer en este caso a nuestro vector, como se ha mencionado, en este caso el triatoma infestas, y los demás vectores de acuerdo al área geográfica que nosotros tengamos en nuestra jurisdicción de nuestra región, ver justamente la notificación de los casos, que es algo típico del chacoma de inoculación, que es justamente lo más común que nosotros podemos apreciar en nuestra población. Hacer un análisis de la evaluación de ascendencia de casos, que es algo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, cómo va evaluando nuestras direcciones de epidemiología y el equipo técnico regional o el equipo técnico de cabecera, en este caso de Microrep, para ver cómo ha ido el incremento de acuerdo al área geográfica que nosotros estamos analizando. Y otro tema importante que siempre debemos tener en el control es el tema del recurso humano para hacer la actividad justamente del rociado residual, en este caso a nivel de nuestras jurisdicciones afectadas, en este caso principalmente con el vector triatoma infestas. Vamos a ver el día de hoy, primeramente, el contenido del tema, que es necesario conocerlo en este caso, que viene a ser la estratificación para el control de la transmisión de la enfermedad de Chagas, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta, lo que viene a ser justamente en toda actividad que nosotros hagamos frente a cualquier vector en blanco, y principalmente enfocando ahora el tema del vector de la enfermedad de Chagas, primeramente es necesario estratificar nuestra región o estratificar nuestra zona donde tenemos en este caso la presencia del vector, actualmente hablando del triatoma infestas. Hay que hacer una caracterización de las viviendas, en este caso donde nosotros tenemos la presencia de los vectores, principalmente el triatoma infestas, en lo que viene a ser en nuestra jurisdicción de nuestras regiones. Hay que tener en cuenta un análisis de las condiciones ambientales, que es necesariamente importante evaluar por qué está habiendo la presencia o el incremento de los vectores a nivel de nuestras localidades. Siempre en toda actividad que nosotros debemos tener en cuenta, hay que realizar previamente una preparación de la vivienda para poder alcanzar, digamos, toda la superficie necesaria para hacer el rociado, principalmente evaluando de repente la parte interna, la parte del peridomicilio, en este caso también evaluando las pircas, que nosotros debemos implementar nuestra actividad de control. Hay que ver el tema del control integral propiamente dicho de los, en este caso del triatoma, las medidas de bioseguridad que es necesariamente importante tener en nuestro recurso humano. Hay que justamente brindar los equipos de protección personal, en este caso que abarca desde nuestros respiradores, el tema del mameluco, el tema de nuestros anteojos antiempañantes y todo lo demás, o el casco o el gorro que comúnmente utilizamos para hacer nuestra actividad. Y principalmente es necesario realizar una evaluación del tratamiento. Es justamente siempre en toda actividad que nosotros programamos, ejecutamos, siempre se debe realizar una evaluación del tratamiento, principalmente si es un tratamiento químico, para ver, digamos, el impacto al momento de hacer nuestra actividad de impregnación de superficies a través del rociado residual. Entonces, es algo importantísimo en este caso. Primeramente, tener en cuenta la estratificación para el control de la transmisión de la enfermedad de Chagas. Y justamente se tiene que tener un enfoque basado en estudios, en este caso con parámetros entomológicos, la presencia de en este caso del vector del triatoma infesta, con datos epidemiológicos que también tenemos que tener el reporte de la notificación de casos que se está presentando a nivel de nuestra jurisdicción, de nuestra localidad. En este caso también tenemos que tener parámetros socioeconómicos, las condiciones económicas que vive en este caso nuestra población afectada, en este caso también parámetros culturales y parámetros ambientales que nosotros siempre debemos evaluar en forma conjunta. No podemos solamente evaluar el vector cuando tenemos parámetros, en este caso condicionantes a que nosotros tengamos una densidad elevada, donde tenemos el problema que también puede originar la dispersión, en este caso hablando de nuestros vectores. Y para ello es necesario que nosotros justamente debemos tener en cuenta la capacidad de gestión a través de nuestros programas que propiamente maneja el sector salud,
justamente es viendo también alguna cosa para entender justamente nuestras limitaciones, en este caso, limitaciones logísticas, limitaciones en recursos humanos, limitaciones económicas de localidades justamente vulnerables a la transmisión de Chagas. La estratificación para el control, en este caso, del vector de la enfermedad de Chagas, justamente nos permite identificar, en este caso hay que tener en cuenta, para conformar los estratos, los factores de riesgos y seleccionar las intervenciones más adecuadas que nosotros debemos implementar justamente en una situación entomológica y epidemiológica de cada conglomerado, y en este caso también evaluando los factores de riesgo que se da en dicha jurisdicción de nuestra localidad o de nuestra región. Entonces, es importante definir las actividades que nosotros vamos a implementar, las actividades de control en cada estrato, digamos, identificado de nuestra jurisdicción, de nuestra región o de nuestra área geográfica. Ya Salvador mencionó un poco lo que vienen a ser los indicadores, en este caso, de las actividades de vigilancia entomológica en relación a la enfermedad de Chagas. Existen indicadores de dispersión, de infestación intradomiciliaria, infestación intraperidomiciliaria, de acuerdo a lo que viene a ser la OPES, publicada por nuestra Organización Panamericana de la Salud. Tenemos en este caso algunas variables, algunos cálculos que debemos implementar y lo que viene a ser en este caso la interpretación respectiva en cada uno de ellos. Hablar de dispersión, por ejemplo, tenemos que es el número de colocalidades con recolecta intra y peridomiciliario de triatominos, en este caso, entre el número de localidades inspeccionadas multiplicadas por 100. Esto nos quiere decir, como interpretación, es el porcentaje de localidades infestadas cuyo objetivo es identificar mayor al 50% de las localidades que estuvieran infestadas. Tenemos también la infestación, en este caso intradomiciliaria, como podemos apreciar. Tenemos también la infestación peridomiciliaria. Tenemos también la tasa de infección natural, que es algo que nosotros siempre debemos ver. Y esto un poco para justamente complementar lo que ha dicho nuestro amigo y colega Salvador Villegas, donde justamente las variables a manejar las tasas de infección natural, que viene a ser el número de ejemplares de triatominos infectados con Trypanosoma cruzi, o también lo que viene a ser el número de ejemplares de triatominos examinados. Entonces hay que tener en cuenta la fórmula que nosotros debemos implementar, que viene a ser el número de ejemplares con triatominos infestados con Trypanosoma cruzi entre el número de ejemplares de triatominos examinados multiplicado por 100. ¿Cuál sería la interpretación? Sería el porcentaje de triatominos infectados. Tenemos el otro indicador que viene a ser el de colonización, cuyas variables son el número de viviendas con recolecta de ninfas, en este caso de triatominos en el intradomiciliario, en el intradomicilio, como también el número de viviendas con recolecta de triatominos. El cálculo en este caso tenemos que son el número de viviendas con recolecta de ninfas de triatominos en el intradomicilio entre el número de viviendas con recolectas de triatominos multiplicado por 100. La interpretación que viene a ser el porcentaje de viviendas infestadas con ninfas en el intradomicilio. También tenemos otro indicador que viene a ser la tasa de densidad, que viene a ser, cuyas variables son el número de ejemplares de triatominos recolectados entre el número de viviendas inspeccionadas. Tenemos la fórmula que viene a ser el número de ejemplares recolectados entre el número de viviendas inspeccionadas, que tenemos como interpretación que viene a ser el promedio de triatominos, en este caso encontrados por viviendas inspeccionadas. Entonces, esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta en lo que viene a ser en el análisis que podemos hacer en relación a nuestros indicadores entomológicos. Otro tema de mucha importancia que justamente debemos siempre ver el tema de la caracterización de la vivienda, y es algo que nosotros justamente lo que buscamos es caracterizar la vivienda, en este caso la fecha de la visita, la ubicación, en este caso dentro de nuestra jurisdicción, el nombre del encuestado jefe de la familia, el número de personas que habitan en dicha vivienda y el tipo de paredes, en este caso de la vivienda que nosotros estamos encuestando. También tenemos el tipo, en este caso, de lo que viene a ser el revoque de las paredes, el tipo de techo de vivienda, el tipo del piso de la vivienda,
presencia de anexos que pueden colindar con la vivienda, la presencia de animales domésticos, presencia de animales silvestres y el ambiente circundante a la vivienda en un radio de 100 metros. Es decir, caracterizar la vivienda de acuerdo a las condiciones que presentan en el interior para poder ver el por qué nosotros tenemos, digamos, la presencia de los triatominos dentro de dicha vivienda. Entonces, justamente, la presencia o densidades vectoriales va de acuerdo al tema ambiental, y esto es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, justamente porque las condiciones ambientales de la infestación persisten y hay que tener en cuenta ciertas situaciones, como son, por ejemplo, las condiciones físicas de la vivienda, el ordenamiento que tiene dentro de la vivienda en el tema del peridomicilio, o prácticas culturales arraigadas en la población, que justamente lo que hace es favorecer, en este caso, la manutención de la infestación o favorecer la reinfestación en relación a los triatominos. La rápida inactivación también se puede dar a través de nuestras actividades, como por ejemplo es excesiva alcalinidad de la solución del insecticida, en este caso por la calidad del agua que a veces no evaluamos para ver cómo está dando el resultado de nuestras aplicaciones de control químico. Es también ver el tema del sustrato, de las paredes de nuestra vivienda, cómo se están adhiriendo, en este caso, lo que viene a ser los productos químicos llamados insecticidas aplicados y rociados en las paredes, es decir, los materiales de construcción que tiene justamente dicha vivienda. Excesiva insolación, en este caso, que puede caer directamente los rayos solares, lo cual prácticamente desnaturaliza los productos químicos llamados insecticidas. O también las excesivas precipitaciones que justamente pueden estar cayendo directamente sobre la superficie rociada, por lo tanto origina el lavado de dichas paredes. Y ver también lo que ha mencionado justamente nuestro amigo colega Salvador Villegas, el tema de la resistencia del vector al uso de los insecticidas. Vamos a abarcar algo de mucha importancia que viene a ser el tema de preparar la vivienda, y esto es algo que nosotros justamente en toda actividad tiene que ser un trabajo anticipado con la comunidad, en este caso para que justamente haya una comunicación previo donde nosotros vamos a hacer nuestra actividad de acuerdo a los estudios previos realizados y donde se le va a informar de los tratamientos de insecticida justamente, y lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta es los intervalos de aplicación en dicha actividad que nosotros programamos. Nuestra Organización Panamericana de la Salud recomienda que puede ser aproximadamente los intervalos entre 3 a 6 meses, en este caso, para la reducción de los triatominos en los domicilios, y se recomienda realizar a veces entre 2 a 3 ciclos de aplicación. Es decir, que la Organización Panamericana nos recomienda que nosotros debemos realizar, digamos, ciclo de intervención en el lapso de un año, 2 veces, o sea, 2 veces tengo que impregnar con productos químicos las paredes de las viviendas en el lapso de un año, 2 o 3 veces al año. Y esto va de acuerdo a lo que viene a ser nuestra actividad de la vigilancia entomológica, en este caso, que es necesario que nosotros, luego de nuestra intervención, y apliquemos o realicemos una vigilancia entomológica. Y en el caso que estuviera vuelta 1 o 2 viviendas positivas, de nuevo se programa la intervención de la dicha localidad, principalmente en las viviendas donde se ha encontrado el triatoma infestas o los triatominos, y esto para tener la seguridad, en este caso, de que nosotros hemos cubierto y hemos asegurado, digamos, todas las viviendas programadas de nuestra jurisdicción que estamos programando la intervención. Y esto, justamente, es importante que también nosotros podamos evaluar que por lo menos durante 3 años hay que tener los índices de infestación por debajo para que en este caso no haya riesgo de transmisión de lo que viene a ser la enfermedad de Chagas en nuestra población, donde tenemos ya positividad de lo que viene a ser la presencia de triatominos y al mismo tiempo la notificación de ciertos casos que tenemos en nuestra jurisdicción. El control integrado de los vectores, y esto es algo importante que nosotros justamente, Salvador ya lo ha mencionado en las ponencias anteriores, que es necesario ver
la bionomía de los vectores y los factores de riesgo que tenemos justamente en el comportamiento de nosotros, los seres humanos, las características, en este caso, que nosotros vemos, que permite, en este caso, se seleccionarán las acciones de control, en este caso, más adecuadas de acuerdo a nuestra realidad local. No podemos, en este caso, estandarizar una sola criterio de intervención cuando, por ejemplo, tenemos que el sur es diferente, algunas regiones positivas en lo que viene a ser en la parte de la costa o de lo que viene a ser en el parte de la parte de la costa norte, en este caso, en relación a la positividad. Hay que tener en cuenta que justamente la reducción de riesgo de infestación se tiene que ver mucho con el control que nosotros implementemos, el control preventivo y el control de la infestación, en este caso por triatominos de los vectores, con lo que corresponde el agente que viene a ser el Trypanosoma cruzi, el que origina la enfermedad de Chagas. Y esto justamente hay que trabajar una actividad en lo que viene a ser, tanto lo que viene a ser el control físico, en este caso, que es el ordenamiento, y el saneamiento de las viviendas, con lo que viene a ser en este caso el control químico, como es el uso de los insecticidas de acción residual. En relación al control físico, y esto hay que tener bastante hincapié, que justamente es la primera, digamos, actividad que nosotros siempre debemos programar dentro de nuestras actividades, que justamente es la manipulación o eliminación temporal o permanente de algunos sitios de refugio que se pueden dar a nivel de lo que viene a ser el hábitat que puede tener en este caso o utiliza los triatominos dentro de lo que viene a ser en este caso nuestra vivienda. Y es necesario que nosotros debemos ver justamente a través del ordenamiento, el mejoramiento de la vivienda para poder evitar dar las condiciones necesarias en este caso, y este caso solamente a través de esta actividad vamos a eliminar por lo menos un 60% del riesgo de infestación a través de estudios ya realizados por nuestra Organización Panamericana de la Salud. Hay que realizar la limpieza y la remoción, que justamente a través de lo que viene a ser estructuras inmateriales, tanto en el espacio del peridomicilio, que es de igual de importancia para prevenir, en este caso, el establecimiento de la infestación que se puede nuevamente producir, en este caso por los triatominos, en ciertas madrigueras de los animales silvestres domésticos, que son justamente, a veces nos dedicamos a la cría dentro de lo que viene a ser en el peridomicilio de nuestra vivienda. Es por eso mantener un saneamiento, mantener un mejoramiento de nuestra vivienda es fundamental para justamente eliminar un poco lo que viene a ser la presencia de nuestros triatomas infestas o nuestros triatominos a nivel de nuestras viviendas o en el interior de las viviendas. En relación a lo que viene a ser justamente el control químico, es justamente lo que nosotros a través del sector salud, y creo que Salvador lo ha explicado, que primeramente fueron moléculas de polvo mojable, luego fueron moléculas de suspensión concentrada, y actualmente eso también se ha ido mejorando a través de lo que viene a ser moléculas de microencapsulado. Entonces, lo que viene a ser en este caso la investigación que a veces las empresas productoras o que producen insumos químicos también van mejorando. Lo que se busca es justamente una mayor residualidad, en este caso, al momento que con nosotros revisemos nuestra actividad de rociado residual, permanezcan por más tiempo, en este caso, impregnado nuestras moléculas de lo que vienen a ser los insecticidas que tenemos. Entonces, es necesario que justamente la aplicación de los productos químicos, y hay que tener en cuenta que justamente debe ir siempre acompañado con nuestra actividad de lo que viene a ser el control físico. En relación a la aplicación de los insecticidas, en este caso hay que tener mucho en cuenta lo que viene a ser, por ejemplo, la estructura de nuestra vivienda, los aleros, las bardas y lo que viene a ser material que a veces tenemos en nuestros patios, en este caso a través de lo que a veces nosotros acumulamos o animales de cría. Y es necesario también que justamente nosotros tengamos, digamos, una aplicación antes
de las épocas de lluvia para poder, digamos, disminuir la densidad, en este caso, de nuestros triatominos. Y esto es algo que nosotros siempre debemos procurar, que justamente evaluar como equipo técnico nuestro canal endémico, cuando comienza a incrementarse la densidad en este caso y cuando nosotros debemos anticiparnos a una actividad de control. El tema de lo que viene a ser la residualidad de los productos químicos, justamente, a veces tiene una residualidad, por ejemplo, que nos puede asegurar hasta 3, 4 o a veces hasta 6 meses que tenemos en este caso, y lo que se requiere justamente es mantener la actividad, en este caso, de un manejo a través del rociado y el control físico, por lo menos de 3 años, en este caso, en el control de ataque, y una fase de consolidación a través de las actividades de control químico, que por lo menos sean 2 años adicionales, en este caso, para poder eliminar la presencia de los triatominos, como ya la actividad que justamente se realizó en la región de Arequipa, como lo ha mencionado justamente Salvador y el doctor Ferrer, que fue una actividad, digamos, que hubo una sostenibilidad con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud a través de lo que viene a ser el financiamiento de las actividades, que permitió asegurar, digamos, una acentuada reducción, y justamente ya Arequipa, Moquegua y Tacna prácticamente ya está eliminado en este caso la presencia de dichos vectores. Es necesario en este caso que al momento de tener nuestras actividades nosotros veamos las formulaciones que estamos utilizando, que estas deben tener la certificación necesaria aprobada con resolución directoral de nuestra Dirección General de Salud Ambiental de la DIGESA, para poder asegurar en este caso que es un producto bueno y de calidad. En relación al control químico, hay que tener en cuenta en qué viviendas tratar con lo que viene a ser productos químicos. Por ejemplo, lo que recomienda nuestra organización, primeramente Panamericana de la Salud, es ver las áreas de la vivienda a tratar con insecticida residual, en este caso, a través de insecticidas por aspersión o por el uso, digamos, de nuestras bombas aspersoras neumáticas. Y generalmente se debe impregnar las paredes internas y externas de nuestra vivienda. Se puede cumplir también el techo, que es necesario para asegurar también en algunos casos los huecos de las paredes, las grietas, que es necesario también impregnar con producto químico llamado insecticida. Y es conveniente también los sitios de peridomicilio donde permanecen los animales, en este caso, y lo que nosotros a veces tenemos también a veces almacenamiento de leña, para evitar en este caso la reinfestación de los triatominos dentro de la vivienda. Y esto es muy importante, digamos, la vigilancia que nosotros hemos implementado, en donde, digamos, tenemos la mayor presencia, en este caso, de nuestros triatominos, y también en lo que vemos justamente es en las viviendas infestadas que nosotros debemos realizar. Y en esto se realiza justamente una cobertura del 100% de las viviendas infectadas, tanto lo que viene a ser la aplicación de productos químicos insecticidas en el intra y en el peridomicilio de nuestra localidad. Es necesario en este caso justamente tener una búsqueda entomológica en el interior de nuestro domicilio para establecer nuestra línea base, es decir, cómo iniciamos de acuerdo a la densidad o a través de la actividad de vigilancia, para luego, posterior a nuestra actividad de control, evaluemos nuestra disminución respectiva. Entonces, es importante que justamente se tiene que asegurar, en este caso, el tema de nuestras coberturas al momento de ingresar en nuestra actividad. Y hay otro tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Es en relación, por ejemplo, a lo que viene a ser a los resultados posteriores de la vigilancia, donde indicaría que una vivienda se encuentra reinfestada, es decir, vuelve a tener la presencia de nuestros triatominos, y en este caso se procede a intervenir únicamente dicha vivienda. Es decir, yo vuelvo, luego de haber evaluado, luego de haber aplicado y realizar mi evaluación, vemos que esa vivienda en este caso se ha reinfestado positivamente. Por lo tanto, yo puedo aplicar en este caso hasta 2 ciclos de rociado para asegurar en este caso la eliminación de nuestros triatomas, y se procede también al rociado en este caso
del foco, en este caso de la vivienda, hasta 400 metros, en este caso, de radio, que podemos asegurar las demás viviendas cómo han quedado si de repente tenemos alguna reinfestación en alguna más de ellas. Entonces es necesario, primeramente, que luego de que nosotros hemos cumplido con nuestras actividades de control, tratemos de evaluar si alguna vivienda fue nuevamente reinfestada y implementamos lo que viene a ser en este caso los cercos de intervención para poder, en este caso en un radio de 400 metros a la redonda, asegurar que otra vivienda de repente puede ser que se nos esté reinfestando e inmediatamente realizar nuestra actividad de control. Hay que evaluar en este caso también las medidas de seguridad para el personal que está haciendo la actividad, para el personal que manipula en este caso el insecticida. Hay que ver en este caso que también se tiene que ver el personal que tenga todo lo que viene a ser los EPP necesario, porque a veces hay partes altas de la vivienda donde nosotros aplicamos, en este caso, nuestros productos químicos llamados insecticidas. La actividad, en este caso, ¿cómo nosotros debemos programar? Primeramente, se debe informar, en este caso, a la familia sobre la actividad del rociado que vamos a realizar. Los moradores, en este caso, o los que vienen a ser los integrantes de dicha familia, de dicha vivienda, deben salir, en este caso, de dicha vivienda para que el personal proceda con la actividad en lo que viene a ser el rociado respectivo. En caso tuviéramos algún miembro de la familia delicado de salud o estuviéramos con problemas de salud, no se rocea dicha habitación. Es necesario sacar todos los artículos, en este caso domésticos, como viene a ser incluyendo el tema del agua para consumo humano, alimentos, utensilios de cocina, juguetes, que es importante porque son los que mayormente entran en contacto nuestros hijos o la población que estuviera dentro de dicha vivienda. Hay que mover y cubrir o sacar muebles para permitir el fácil acceso al momento de hacer nuestra actividad de rociado. Los artículos, en este caso, que no puedan ser removidos, hay que cubrirlo y hay que enjuagar o atar, en este caso, nuestras mascotas que salgan del área donde nosotros estamos realizando nuestra actividad. No olvidemos que la técnica del rociado es una técnica que justamente debe cubrir un abanico y el tubo, digamos, la salida, digamos, el tubo de salida hacia la superficie debe tener un espacio de 45 centímetros y además debe formarse las franjas, en este caso, que aproximadamente el abanico que se forma es de 75 centímetros y hay una superposición entre franja y franja de 5 centímetros aproximadamente. Es decir, que se traslapa una franja prácticamente aplicada con lo que viene a ser los insumos de los insecticidas con la siguiente franja, aproximadamente un traslape o un montaje de 5 centímetros entre una franja a la otra para continuar avanzando en forma ordenada al momento de hacer nuestro rociado residual. Esto un poco para conocer los insecticidas, ya que Salvador lo mencionó, tenemos los alfa-cipermetrina, beta-cifrutrina, la cifrutrina, la cipermetrina, la deltametrina, tenemos la lambda-cialotrina. Todos estos son insecticidas piretroides sintéticos, tenemos las dosis de ingrediente activo, es decir, lo que se requiere de miligramos por metro cuadrado. Vamos a compartir con la plataforma algunos ejemplos para que ustedes puedan más o menos calcular con ejemplos. Le vamos a pasar en la plataforma de cuánto se requiere, por ejemplo, para una vivienda de 200 metros. El Ministerio de Salud estandarizó que para hacer una intervención, por ejemplo, en una vivienda promedio era de 8 litros que se requería de una mezcla, en este caso de nuestras bombas aspersoras, con agua y producto químico, en este caso cualquiera de los insecticidas, más o menos era 8 litros para poder cubrir, digamos, con nuestra actividad de rociado para 200 metros aproximadamente. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos corrales, a veces de nuestros animales, cuando tenemos
algunas pircas dentro de lo que viene a ser el perímetro de nuestra vivienda, de todas maneras tenemos que cubrir, y eso hay un mayor consumo, y por lo tanto en algunas viviendas, en algunas regiones o localidades, como es por ejemplo la localidad de Arequipa, se consumía más por promedio aproximadamente, se llegó a consumir algo de 2.5 sobres por cada una de las viviendas. ¿Y por qué el consumo era excesivo? Porque nosotros teníamos que cubrir tanto la parte, digamos, interna de la vivienda, la parte externa de la vivienda y la parte, digamos, del área de los corrales de la vivienda, que justamente iban entre piedra y piedra, y a veces se formaban algunos agujeros donde por chorreo, en este caso, o sea, por chorreo, tenía que cubrirse toda la superficie de dicho agujero. Es por eso que la actividad, en este caso, de lo que viene a ser el control de triatominos, el gasto es mucho más si yo comparo, por ejemplo, con el control de la malaria, o si yo comparo, por ejemplo, con una actividad de tratamiento perifocal para lo que viene a ser el vector Aedes aegypti. Para lo que viene a ser, en este caso, el sur, la cantidad de gasto era de 2.5, y para lo que viene a ser algunas localidades, en este caso del norte o de la costa del norte, el consumo era un poco mucho menor, que a veces nosotros teníamos que hacer de 1.3 sobres, en este caso, por vivienda. ¿Y por qué la importancia de la cantidad de consumo? Porque eso significaría cuánto es la necesidad para hacer nuestra intervención en una localidad y cuánto significa en el requerimiento que hace nuestra Dirección General de Salud Ambiental en lo que viene a ser las compras. Esto vamos a facilitar una tabla donde ustedes también puedan programar la necesidad de acuerdo a la jurisdicción hipotética que tuviéramos en cada una de las localidades que nosotros programaríamos nuestra intervención, para que al último, para nuestras autoridades, tanto de gobiernos locales o gobierno regional, solamente requieren, por ejemplo, la cantidad y lo que viene a ser el costo que se requiere para hacer dicha actividad. Entonces, esto es de mucho valor en este caso, que nosotros concisemos a dos datos de todo lo que viene a ser un plan de intervención. Primeramente, el gasto de insecticida que a veces tiene que asumir nuestra dirección general o a veces nuestros gobiernos regionales. Lo que viene a ser también el tema de lo que es en este caso el tiempo de intervención que es necesario ver para poder asegurar que toda la actividad se realice en coberturas aproximadamente al 100%, y principalmente el tiempo que me va a significar para cumplir la meta. Además, la parte logística, que son los equipos, recurso humano, desplazamiento para el personal y su alimentación respectiva para poder cubrir toda la actividad. En relación a la selección de localidades, ya Salvador les ha explicado muy bien a través de lo que viene a ser en este caso las acciones de control integrado que nosotros debemos asegurar en este caso para mitigar algunos factores de riesgo, en este caso que se da en nuestro comportamiento, a veces de nuestra población. En el tema educativo, que hay que incidir bastante en lo que viene a ser a nuestra comunidad en relación a los hábitos de prevención de la enfermedad, en este caso de Chagas. Yo creo que Arequipa hizo un buen trabajo, como también los amigos de Moquegua y Tacna, y algunas localidades de Ica que también notificaban la presencia de triatominos en relación al tema de la educación sanitaria, para poder por lo menos asegurar con coberturas del control vectorial al 100% de nuestras localidades con transmisión, en este caso, de lo que viene a ser la enfermedad de Chagas. Las medidas que siempre debemos tener en cuenta para nuestra actividad, principalmente en el recurso humano, hay que refrescarlo permanentemente. Primeramente, que el personal no debe comer, no debe beber, y justamente debe refrescarse con la técnica de aplicación, que nosotros siempre debemos tener nuestras paredes marcadas, porque el personal rota permanentemente para ver la homogeneidad al momento de la aplicación y lo que viene a ser, digamos, el tiempo para impregnar. Por ejemplo, se toma de referencia 2 metros, ¿cuántos segundos me demora por cada uno de los metros? Entonces, hay que lavarse las manos, hay que tener en cuenta que estamos usando los insecticidas, que son productos de todas maneras que causan impacto en la salud. Y otra cosa, que después de toda actividad el personal tiene que ducharse, debe lavarse para poder regresar a sus viviendas y evitar el contacto de sus hijos con moléculas químicas llamados insecticidas
y justamente de repente con problemas también que a veces puede salpicar, como lo ha mencionado muy claramente el colega Salvador, al momento de que las heces de los triatominos puede quedar impregnado en la ropa y al entrar en contacto con nuestros pequeños en casa o nuestros hijos en casa, podemos también ir transmitiendo de repente a través de lo que viene a ser la ropa que nosotros estamos llevando en mal estado o estados para un lavado respectivo. Hay que ver en este caso que es necesario los equipos de protección personal, en este caso, que deben justamente lavarse aisladamente para ver y evitar el riesgo de contaminar la ropa de nuestra familia. Hay que cambiarse después de haber hecho después de nuestro baño, que hemos hecho nuestra actividad, para ir con la ropa, digamos, de casa y poder no producir algún, digamos, problema dérmico en nuestros hijos o en nuestra familia. Y esto es necesario justamente el informe del supervisor. Inmediatamente también si el recurso humano, alguien se siente mal o de repente tenemos algún problema de que no se está aplicando la técnica adecuada como sector que recomendamos en este caso el sector salud. Siempre se debe tener en cuenta la evaluación del impacto de nuestras actividades. Es necesario ir evaluando, por ejemplo, cómo se está aplicando, cómo se está haciendo nuestras intervenciones, por lo menos para poder reducir al mínimo lo que viene a ser en este caso la positividad de nuestras localidades. Hay que ver justamente nuestras localidades prioritarias, debe mantenerse bajo vigilancia entomológica con la participación de nuestra población, que es necesario hasta que esta localidad sea negativa, en este caso por un periodo mínimo de 3 años, en concordancia con el concepto de eliminación adoptado para eliminación de triatomino, lo cual en este caso justamente es asumido por las iniciativas del Cono Sur y de Centroamérica. Luego de 3 años de negatividad, en este caso, de lo que viene a ser a la presencia del triatomino o de lo que viene a ser el triatoma, justamente ya se considera como una localidad o una, en este caso, una región con eliminación, en este caso, de lo que viene a ser el triatoma, principalmente en nuestro país, el triatoma infesta. Es necesario también establecer indicadores entomológicos, lo cual nosotros debemos comparar antes de nuestra actividad y ver también posterior a la actividad, es decir, un indicador inicial y un indicador de infestación cuando hemos terminado nuestras intervenciones de control. En relación a lo que viene a ser las actividades, por lo menos debemos asegurar que nuestras actividades se debe realizar por lo menos en cada 3 meses y a veces hasta 6 meses, de acuerdo a la accesibilidad geográfica, y además debemos hacer ciclo de intervención por lo menos semestral, y así nosotros tenemos que realizar, en este caso en nuestro país hemos realizado con las intervenciones de 2 veces al año por localidad. Esto es algo de mucha importancia que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestras evaluaciones, principalmente cuando hacemos la recolección de los vectores y que sean principalmente negativos en este caso, y si tuviéramos positividad hay que ubicar las viviendas, en este caso la parte interna o la parte del peridomicilio, hacer el muestreo entomológico en este caso y para dar en este caso también alguna segunda intervención respectiva en las áreas que nosotros quisiéramos programar. Siempre